mucho. Queridos amigos y amigas de este canal 8 de televisión, que cada semana nos da la oportunidad de ponernos en contacto y hablar de los temas que en esta semana han ocurrido con respecto a la vida de la Iglesia. Hay muchas cosas de las que hablar, muchos temas que tocar, pero en un espacio corto, relativamente corto, como tenemos para la televisión, no podemos explayarnos mucho ni hablar demasiado de cosas que son importantes, interesantes, que quizás también lleguen hasta vosotros a través de otros medios. Puede ser la radio, puede ser la televisión, puede ser la prensa, puede ser simplemente la conversación de cada día, que suele tenerse comentando los hechos y las cosas que ocurren. Hoy hablaremos de 3 o 4 de estas cosas que ocurren y en las que yo creo que debemos poner algunos puntos sobre las íes, como se suele decir. Uno es el de las primeras comuniones. Estamos precisamente en ese momento álgido del mes de mayo en que en todas partes, en todas nuestras parroquias, solemos tener la primera comunión de nuestros niños. De aquellos chiquitos, aquellos niños, que durante 2 o 3 años, en algunos 2, en otros 3, han tenido su catequesis de preparación para poder llegar a este momento de recibir por primera vez a Jesucristo en la comunión, en el sacramento de la Eucaristía. En este tiempo, estos 2 o estos 3 años, hay que agradecer, y yo lo hago, a los padres, a las madres, a los catequistas, el interés que han puesto en la formación de estos chiquillos. Yo he visto muchos días, no solamente a los catequistas, ni las madres, sino los padres, traer personalmente y puntualmente a sus niños para la catequesis. Esto significa que esos padres, esas madres, esos catequistas han puesto todo su interés, todo su cariño, todo su esfuerzo en esa preparación de los chiquillos. Magnífico y laudable. Pero ahora viene la segunda parte. Ese mismo interés, ese esfuerzo, ese cariño que han puesto para la preparación, una vez que ha llegado el momento y los niños hacen su primera comunión, muchos de ellos, se desentienden o se despreocupan del seguimiento que a esos niños hay que hacerles con una catequesis de poscomunión. Os pongo un ejemplo. Es como si los padres estuvieran muy preocupados porque el niño sacara el primer curso del colegio. Y el niño sacó el colegio y el curso con mucha brillantez. Y no se preocuparan de seguir mandándolos a la escuela y de seguir preocupándose de que el niño progresivamente, año tras año, curso tras curso, llegue hasta el final de su formación, como es natural, que todos los padres, supongo, que quieren y les interesa. Pues esto mismo pasa con la primera comunión de los niños. Hacen su primera comunión, perdonadme que lo diga y a algunos puede que le moleste, no para que los padres se luzcan con sus niños, no para que hagan un derroche que a veces se hace de gastos superfluos que no son necesarios, pero que hay que celebrarlo. Yo no digo que no lo hagan, ni tengo por qué quitarlo ni ponerlo, digo lo que ocurre. Pero luego, una vez que los niños ya han hecho su primera comunión, a más de un padre y a más de una madre se le ha oído decir: yo ya acabé, ya salí de esta,
Bueno, acabar no. Salir de esta, es decir, salir de este momento, sí, hemos llegado a superar una etapa, la primera etapa de su formación cristiana. Esos niños hacen su primera comunión porque son cristianos, porque están bautizados, porque sus padres los trajeron a bautizar y a hacerlos cristianos en su momento. Pero esos padres, esa familia, no puede, no debe despreocuparse, algunos lo hacen, poniendo como razón, es que ya no me hacen caso, es que ellos ya no quieren ir, es que a ellos ya les cuesta trabajo. Y yo les pregunto a más de un padre y una madre, ¿tú los dejas solos que vayan al médico cuando ellos quieren? ¿O los lleva e incluso los obliga cuando tienen que ir? ¿Tú los dejas que vayan solo al colegio si les da la gana o que se queden en la calle jugando si no quieren? No, ¿verdad? Los obliga a que vayan al colegio. Los obliga a que se laven, a que se vistan, a que tomen unas medicinas, etc. Y luego tienen reparo en obligarles a que vayan al catecismo. Es que ellos no quieren, tampoco querrían lo otro, y ustedes, los padres, le obligan. Los padres, al bautizar a sus hijos, también se obligan, y se les pregunta si lo hacen. Cuando van a bautizar a los niños, se les pregunta, ¿estáis dispuestos y prometéis educar en la doctrina cristiana, en la fe que ahora reciben? Y no se le ha preguntado, ¿ustedes quieren que sus niños hagan la primera comunión? Eso no se les pregunta. Porque la primera comunión es un paso dentro de la vida cristiana, pero no es toda, no es el resumen de la vida cristiana. Por eso tenemos que insistir. Yo lo hago desde aquí por lo que a mí respecta con mi parroquia, pero también es lógico, sé que muchas personas de otras muchas parroquias, otros muchos padres, ven, oyen este programa y también me dirijo a ellos, por supuesto. Porque no es mi opinión, ni es la opinión de los curas. Es la obligación que los padres cristianos, las familias cristianas, tienen que cumplir con sus hijos. Igual que los forman y los preparan para la vida en sus trabajos o en sus profesiones, también deben prepararlos en su vida cristiana para que puedan cumplir sus deberes como han prometido al bautizarse. Por eso yo insisto, estos niños, que son muchos, en toda nuestra parroquia pasan de miles, porque en cada parroquia, como mucho, puede ser que en alguna, por ser más pequeña, sean 30, son 50, son 60, pero hay parroquias donde pasan de 200 niños que hacen su primera comunión. Luego, esos 200 niños, o esos 50, o esos los que sean, no todos permanecen en la catequesis de poscomunión. Se merma bastante el número. Por eso hay que insistir desde aquí. Les queda un tiempo para poder recibir otro sacramento que también es para la vida cristiana, que es la confirmación. Es decir, el que se afirme, se afiance en el niño la fe que han recibido en el bautismo, que han querido fortalecer en la comunión y que ahora en el sacramento del Espíritu Santo, el sacramento de la confirmación, los termine de instruir y de preparar para la vida cristiana. Por eso ese sacramento no se le da normalmente a los pequeñitos, sino a muchachos ya más o menos preparados, más o menos adultos, que saben y quieren hacer lo que están haciendo. Otro punto muy importante también en este momento, en esta semana. Mañana, día 13 de mayo, la Iglesia recuerda un hecho que aconteció hace 70 años. Fue precisamente las apariciones, la presentación que hizo la Virgen en aquel lugar de Portugal, Fátima, donde a 3 chiquillos que acababan precisamente de empezar su formación catequética, la Virgen se les apareció
y les dio un mensaje para el mundo. Eran unos momentos muy difíciles en aquellos tiempos. Era el momento de la guerra europea del año 14, donde tanto sufrimiento hubo para el mundo. La Virgen anunció a los niños: esta guerra tendrá su fin, tendrá su término, si el mundo se convierte a Dios, si se hace penitencia, si la gente cambia de vida, si la sociedad, que en su mayoría se dice cristiana, procura vivir de verdad cumpliendo los deberes de una vida cristiana. Si esto no ocurre, habrá otra guerra mucho peor. Y en efecto la hubo. La hemos vivido. No solo aquí, en España, aquella desgraciada guerra de los años 36 al 39, sino en Europa entera, donde tantos miles, millones de personas murieron a causa del odio, a causa de la lucha, a causa de las diferencias de clase o de mentalidad. Esa tremenda guerra cuyas consecuencias todavía sufre la humanidad entera. Este recuerdo de las apariciones de la Virgen en Fátima, la gente dice la Virgen de Fátima. No, la Virgen es la Virgen María. No es de Fátima ni de ninguna parte. La Virgen que en Fátima, en ese pueblo, en ese lugar de Portugal que se llama Fátima, el lugar concreto donde los niños vivían es Cova de Iría. Ese mensaje de la Virgen sigue en pie, porque no se está cumpliendo, no se ha cumplido del todo lo que la Virgen proponía como medio para que esas guerras, esas luchas, esa desgracia pudiera remediarse. La conversión del mundo. Que los hombres, las mujeres, las personas que vivimos en este mundo, nos convirtamos de verdad de una vida que no es correcta, de unas costumbres que no son sanas, de una manera de vivir que no es de acuerdo con lo que Dios quiere de nosotros. Todavía estamos en ello. La Virgen nos vuelve a recordar en esta su festividad, en este recuerdo de sus apariciones, que el acudir a la devoción y al cariño de su corazón inmaculado es el medio de que el mundo vuelva a Dios, vuelva a Cristo. También tenemos que tener presente que en este mes de mayo, y el Papa lo ha recargado, el pueblo cristiano siempre ha tenido la buena y hermosa costumbre de acordarse de María, de la Virgen. Es el mes de María. Igual que Cristo vino al mundo a través de su Madre Santísima, encarnándose en ella, haciéndose hombre en su seno y naciendo de ella, así también ahora el mundo no volverá a Dios, no volverá a Cristo, sino a través de María, con la intercesión de ella, a través de su devoción. En estos días del mes de mayo son muy frecuentes las romerías, las visitas a los santuarios, las peregrinaciones. Todo eso son costumbres muy buenas, muy sanas, muy laudables, pero no basta con eso, porque muchas veces esas cosas se convierten solamente en costumbres o en ocasiones de diversión, de pasarlo bien. El Papa nos habló de este tema en un documento precioso. Nos lo enviaron directamente a nosotros, digo en nosotros, a mí concretamente en este caso, a los que somos rectores de los santuarios marianos, en este caso aquí es de Nuestra Señora de las Montañas, y el Papa nos decía, los santuarios, los lugares dedicados al culto de la Virgen, deben ser, porque lo son, lugares y momentos de salvación, de verdadera conversión cristiana, donde no se vaya
solo por costumbre o por un sentimentalismo, que no es malo, pero no pasa de ser solo un sentimentalismo, porque mi Virgen, no mi Virgen, la Virgen, la Madre de Dios, cuyas imágenes veneramos y queremos en esos santuarios, en esos lugares donde se le da culto, la Virgen nos debe llevar a Cristo a través de una verdadera y auténtica conversión, de un cambio de vida. Por eso los santuarios marianos deben seguir manteniendo, lo hacemos en lo posible, ese culto a la Virgen, esa llamada que se hace al pueblo cristiano a venerarla siempre, pero principalmente también en este mes de mayo. A propósito de esto, quiero anunciaros que nuestra imagen sagrada de la Virgen de las Montañas, que veneramos en su santuario, el próximo sábado, día 17, va a visitar a la feligresía de la parroquia de Ubrique. Lo que hicieron cuando en los días de la novena del pasado año la Virgen visitó los pueblos de nuestra comarca del Arciprestazgo. Lo quisieron hacer entonces, pero no hubo ocasión porque los días estaban contados, llegó el momento de la novena y ya no podíamos sacar a la Virgen de aquí, del templo. No obstante, en aquel momento, y después yo le reiteré muchas veces a ese pueblo y sobre todo a su párroco, que en un momento determinado, en cuanto se pudiera hacer, llevaríamos la Virgen para que el pueblo de Ubrique, que también la quiere, la venera y le tiene devoción, y sobre todo su párroco, que tiene mucho interés en ello, pudieran conseguir ver realizado ese su deseo. Lo tendrán el próximo sábado. La Virgen estará en Ubrique desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Allí le harán cultos especiales en determinados sitios. Habrá una misa especialísima a las 8 de la tarde. Este servidor de ustedes celebrará y presidirá esa celebración, porque esa ha sido la voluntad del párroco de Ubrique y de su pueblo, que sea yo quien le presida como rector del santuario esa visita de la Virgen a ese querido pueblo, a esa querida comunidad ubriqueña. Quiero también, y esto les molestará a más de una, o quizás también uno, estamos entrando en el verano y ya vamos viendo cómo sin respeto, sin ningún cuidado, como una cosa normal y corriente, la gente va a la iglesia como si fuera a la playa. A más de una le he tenido que llamar la atención cuando se han acercado a la comunión. He dicho, mira hija, te has equivocado. Tú ibas a la playa y te has metido en el templo, porque el traje que traía era más de playa que de iglesia. Cada uno se puede poner lo que le dé la gana, yo no estoy en ello ni me importa. Pero sí me importa y estoy en ello porque no tengo más remedio. El templo merece todo el respeto que se debe al lugar sagrado donde se va a orar, a rezar, a relacionarse con Dios, a recibir los sacramentos. Por lo tanto, con todo el respeto debido, incluso en la vestimenta. En la calle podrán ir como quieran. Que tampoco es bueno que se vaya de determinadas formas, porque se va perdiendo un poquito lo que siempre ha sido la decencia. El otro día, y aquí concretamente una persona llamó la atención de otra, tuvo que decirle, yo lo oí, estaba en el despacho y lo oí que se lo estaba diciendo en la puerta. Hombre, así no se viene a hablar con un párroco. Cuando entró yo me di cuenta por lo que lo decía. Aquello parecía una vaca más que una persona. Y baste con la alusión. Hombre, no hay que enseñar lo que no se debe ver. Por lo menos en el templo. Y por lo menos con respeto
a determinados momentos en que con determinadas personas, como puede ser el médico, como puede ser el maestro, como puede ser el sacerdote, pues hay que ir con cierto respeto y ciertas formas o modos. Llamo la atención porque algunas veces ocurre con las bodas, traen vestidos que arrastran por el suelo, pero les falta casi 1 metro de la cintura para arriba. Más vale que les faltara de por debajo y se la pusieran un poquito más alta. Lo digo un poco en broma, pero es verdad. Cuidado, por favor. Más moderación en los vestidos en el verano. Y por último, estamos comenzando en estos días a hacer, los que lo hagan, la declaración de las rentas. Ese documento donde tenemos que decir al gobierno lo que ganamos o lo que tenemos. Y el gobierno nos descuenta de esa declaración que hacemos un 0,7 que puede el gobierno, utilizarlo en lo que quiera, pero que si nosotros los cristianos ponemos una X en el casillero donde en la declaración se señala, ese 0,7% el gobierno tiene obligación, porque así está estipulado en la ley, de entregarlo para los fines propios de la Iglesia. A los que hacen la declaración, ese 0,7 no les van a devolver porque no lo señalen, sino que el gobierno se quedará con él para lo que quiera y lo invertirá en lo que quiera. Si se pone la X en su casillero, la Iglesia se beneficiará de esa aportación que a nadie le va a agravar nada, porque, repito, por no ponerlo no se lo van a devolver, sino que lo van a emplear en lo que uno no quiere. Entonces el cristiano dice, yo quiero que este 0,7%, lo que sea, lo que quepa, se dedique a lo que la Iglesia tiene entre manos. Por ejemplo, en muchísimas de nuestras parroquias, y aquí en la nuestra, tenemos todas las semanas que invertir un montón muy grande de euros en dar las bolsas de comida que damos para ayudar un poco a la necesidad de muchísimas familias que por estar paradas o no llegarle el dinero suficiente, hay que ayudarles un poco para su manutención. Entre otras cosas para eso. Y también para mantener la iglesia, los templos abiertos, donde se gasta luz, donde se gasta en limpieza, donde hay personas que atienden y hay que pagarles, donde hay muchas necesidades a las que hay que atender. Por eso, a los contribuyentes, a los que hacen su declaración, yo les insisto, si pueden buenamente, y deben hacerlo porque no hay ningún inconveniente, que en el casillero donde se dice si es ese 0,7 para la Iglesia, que pongan su X, que no les cuesta ningún trabajo, y a la Iglesia les vendrá muy bien esa ayuda. Con esto y encomendándonos muchísimo a la Virgen Santísima, cuya fiesta vamos a celebrar mañana, sus apariciones en Fátima. Que este mes de mayo la tenemos muy presente en nuestras visitas a los santuarios, a la ermita, a sus lugares de culto, que ella nos siga ayudando y que nos alcance de Dios la gracia de poder ser verdaderamente, como queremos, sus hijos. Que ella nos lo consiga. Buenas noches.